tiempo, Señor, está en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Bendiciones en Cristo Jesús. Le damos pues la más cordial bienvenida a todos mis hermanos que están ya conectados en esta hora de la noche. Bueno, ya damos la bienvenida oficial a esta reunión del día de hoy. Les bendecimos, les agradecemos mucho por su presencia en este lugar. Es una bendición contar con ustedes y bueno, vamos a presentar ya formalmente este tiempo delante del Señor, porque bueno, hoy es una noche muy, pero muy especial, así como todas las reuniones, todos los lunes, a esta misma hora, por este mismo canal, nos reunimos la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, que es una comunidad muy, pero muy especial. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta reunión del día de hoy, Señor, de este día lunes, Señor, está delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Presentamos este tiempo, Señor, en la conectividad, Señor, del día de hoy, Señor. Mira, papá, de pronto en algunos sectores, Señor, de Cali, Señor, se ha ido la energía, Señor, ahí de pronto les ha cortado el internet, Señor. Te pedimos que tomes el control de todas las cosas, Señor. Y esta reunión, Señor, está en tus manos, Señor. Te pido que seas tú hablándonos, Señor, a nuestra vida. Te pido, Señor, que seas tú hablando, formando, Señor, tu carácter, Señor, tu carácter en nuestra vida, tu temperamento, Señor, que seamos formados en nuestro ser interior, Señor, para poder hacer tu obra, para poder desempeñar, Señor, esa labor social que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora de la noche. Amén. Damos paso en esta hora al hermano Cristian, que nos va a leer el componente temático de la reunión del día de hoy. Adelante, compañero. Amén. Muchísimas gracias, compañera y compañeros. Muy buenas noches para todos y todas. En el nombre del Señor Jesucristo, los bendecimos en gran manera. Bueno, vamos a iniciar esta parte de la enseñanza. Ya hemos avanzado, hemos conocido algunas cosas sobre Dios y ahora estamos desarrollando ese conocimiento como nuestro Padre, a Dios como nuestro Padre. Y aquí en el componente temático quiero hacerle énfasis en algo supremamente importante. Y yo espero que cada uno de ustedes, cada persona que está allí escuchándonos, también en las redes sociales, tomen nota porque la formación integral en el camino del Señor siempre será importante, lo más importante para el ser humano. Entonces les pedimos que en la medida de sus posibilidades siempre tomen nota, tomen apuntes, porque a pesar de que esta es una enseñanza gratuita para servidores voluntarios, sí va a haber exigencia. ¿En qué sentido? En que va a haber algún tipo de forma de evaluación, forma de preguntas y respuestas, y es nuestro deseo que usted sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo primario, que ustedes y nosotros nos capacitemos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tome nota, porque esto le sirve para la vida. Tome nota, porque a pesar de que seamos profesionales o no, a pesar de que hayamos desarrollado una carrera o tengamos mucha experiencia o no, esto nos sirve en nuestro proceso interior y personal, y en nuestra comunión con Dios nos va a ayudar
a mejorar, a conocerlo mejor y aprender a relacionarnos con nuestro Creador. Y más adelante les voy a explicar cómo todo esto es indispensable que lo conozcamos nosotros para transmitirlo a las personas que nos rodean, a esos hijos que tenemos como responsabilidad o las personas más allegadas a nosotros. Uno de los objetivos de nuestra comunidad, Fundación La Bendición de Dios, es precisamente acercar a las personas a Dios, reconciliarlos con Dios y explicarle todo el plan de salvación de Dios como Padre. Entonces, todo eso es importante para su vida y para mi vida. Esto en una universidad, por ejemplo, las dimensiones del ser, en una universidad como la psicología, en esas carreras como la psicología, de pronto allí en alguna universidad bautista o católica, siempre es como la columna vertebral, el conocer el ser, conocer la creación de Dios, siempre es importante para identificar cualquier tipo de problema. Entonces es muy importante, compañeros y compañeras, que tomemos nota y atención, total atención a los temas que estamos desarrollando. Son temas bíblicos, pero que nos sirven para la vida y que son de gran estima en las carreras donde se presta una atención al público, donde se presta una asesoría a alguien, donde se atienden personas, donde se va a relacionar con las personas. Entonces, tengamos presente este tipo de situaciones. Entonces, el componente temático, ya desarrollamos la oración inicial. Desarrollaremos entonces como segundo punto la etapa 1 del proceso de formación integral para servidores voluntarios, es decir, para todos nosotros sin distinción. Es indispensable la capacitación. Literal A, conociendo a Dios como nuestro Padre. ¿Qué es lo primero que debemos conocer cuando nos empezamos a relacionar con Dios? ¿Cómo empezamos a crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Precisamente conociendo a Dios como Padre. Muy diferente conocer a Dios como un Dios que juzga, condena, que permite cosas, a que nosotros conozcamos a Dios como verdaderamente es, como Él se reveló a la humanidad a través de Cristo Jesús, como un Padre. Recuerde eso, que ejerce provisión, protección y autoridad. Entonces, en conocer a Dios como Padre, lo primero que hay que realizar es mirar el diseño de lo que Él creó, de su creación preciosa, hermosa, que para Él es de gran estima y es el ser humano. ¿Por qué para Él es de gran estima? Porque hizo un planeta completo, hermosísimo, un Edén, para Él solo, para que Él se multiplicara sobre la faz de la tierra. Lo diseñó de tal manera de ponerlo en todas las bendiciones que podían existir. Lo puso sobre el paraíso y por el pecado pierde todos esos beneficios, pero la intención de Dios desde un principio fue bendecir al hombre en todas las cosas, en todas las dimensiones, fue darle autoridad sobre todas las cosas que Dios creó, los animales, el campo, la tierra. Cuando Él diseñó al hombre, le dio autoridad para todo, para gobernar y administrar la tierra, para multiplicarse en ella. Ya es otra cosa que el hombre haya pecado y haya perdido todos esos beneficios, pero el diseño original de Dios como Padre fue dárselo todo a su creación, a su Hijo, que es el ser humano. Entonces ya en Cristo vemos que son hijos aquellos que obedecen, que nacen de nuevo, que ponen su fe en Cristo Jesús. Y voy a seguir entonces con el componente temático. Dice, diseño del ser humano en la dimensión del ser, el espíritu. Recuerde que el ser humano, aunque es uno solo, en sí Dios lo diseñó en espíritu, alma y cuerpo. Bueno, y vamos a desarrollar en esas dimensiones del ser, en ese estudio, vamos a profundizar en cada una de esas dimensiones, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En estos momentos y en estas últimas 4 clases hemos profundizado en el espíritu y estamos desarrollando sus funciones, sus dificultades, pero también sus necesidades. Bueno, y vamos a desarrollar entonces a partir del día de hoy, y algo hablamos la clase pasada sobre estos ejercicios funcionales para vivir en el espíritu. Eso es parte de este componente
temático, ejercicios funcionales. ¿Cómo me ejercito yo para que una vez yo ponga mi fe en Cristo Jesús, yo pueda vivir de esa manera y permanecer? Vamos a mirar cómo podemos permanecer y fortalecer la dimensión del ser, el espíritu que Dios nos concede cuando por la fe ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vamos a mirar eso. Y punto número 3, conclusión y reflexión y oración final. Entonces iniciamos, compañeros, aquí en este pequeño diagrama. Siempre obsérvelo, siempre mírelo, porque la idea es que usted lo comprenda, lo entienda. La idea no es que usted simplemente reciba la información que tenemos aquí. No, la idea es que tanto ustedes como nosotros logremos entender las cosas, porque el entendimiento es lo que nos va a fortalecer la fe, nos va a poner un cimiento en Cristo Jesús y vamos a poder crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los mandamientos en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento. Entonces vamos a aprender y vamos a ir suave, despacio, de tal manera que ustedes y nosotros podamos conectarnos con Dios como nuestro Padre. Entonces recuerde, ahí tenemos en la pantalla el holograma. Primero en la circunferencia pequeña de la mitad tenemos el espíritu, donde está esa nueva naturaleza divina que hemos recibido de Cristo Jesús. Esta circunferencia y esta parte, bueno, hablemos de esta dimensión mejor. Esta dimensión del espíritu, recuérdenlo, ella inicialmente estaba activa cuando Adán y Eva caminaban con Dios en el Edén. Cuando ellos desobedecen a Dios y incurren en pecado, ellos salen de la presencia de Dios. Hay una separación, que es lo que la Biblia llama la muerte espiritual. Entonces, al separarse de Dios, se inactiva, ojo, se inactiva esta dimensión del ser, el espíritu. Y el hombre comienza a caminar en el alma, como mejor le parece, como piensa, conforme sus sentimientos, como se siente y conforme los apetitos de su cuerpo. Entonces así vive el hombre natural, adámico y caído, que es el que pecó desde Adán y Eva, y desde Adán y Eva se multiplicó entonces ya no lo bueno que dijo Dios, sino lo malo que hizo Adán, que es desobedecer a Dios. Entonces la maldición generacional de separación de Dios, de incredulidad, de estar alejado de las cosas de Dios, viene desde Adán y Eva. ¿Por qué? Porque esta dimensión del ser, el espíritu, quedó inactiva. Ya no podíamos tener esa comunión con Dios así tan simple como la tenía Adán y Eva en el Edén, que caminaban con Dios, que Dios le hablaba, que Dios le enseñaba a labrar el huerto del Edén. Pero ahí se perdió desde ese momento. ¿Y cuando se activa nuevamente esta dimensión? Cuando viene a nuestro camino de vida el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a nuestra vida se nos cruza alguien y nos empiezan a enseñar de nuestro Señor Jesucristo, entonces la fe nos enciende y nos despertamos nuevamente a querer depender de Dios, a buscar de Dios, porque antes de que llegara el conocimiento de Cristo a nuestra vida, podíamos ser religiosos, podíamos desarrollar una liturgia, podíamos seguir una religión, pero sin embargo andábamos en el alma, y en el alma, con el alma, siempre nos movemos en nuestras comodidades, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, pero verdaderamente no éramos espirituales, porque la dimensión del ser, el espíritu, estaba inactiva y estaba totalmente apagada en esa persona, en cualquier persona, y por eso no podía tener un relacionamiento, una comunión con Dios, ¿sí? Una relación personal con Dios, de compañerismo. Eso es comunión. Entonces, cuando Cristo viene a nuestro camino y nos empiezan a enseñar, y usted empieza a entender que Jesucristo es su Salvador, su Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces Dios hace un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Ahí es donde la persona le es otorgado por parte de Dios Padre la provisión. ¿Cuál es la primera necesidad que viene a suplir Dios Padre?
la provisión. Pregunta de examen, le lo voy a repetir, pregunta de examen y evaluación. ¿Cuál es la primera necesidad que viene a suplir Dios como Padre? Es la provisión. ¿Y cuál es esa provisión? Es el espíritu renovado en Cristo Jesús. O sea, el que cree en Cristo Jesús recibe el regalo de poder nuevamente caminar con Dios. Recibe nuevamente el privilegio de ser guiado por Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces empieza el reino de los cielos nuevamente a establecerse en esa persona que tiene fe en Cristo Jesús, que tiene certeza, convicción por el conocimiento de que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestros errores pasados, presentes y futuros sean totalmente justificados, es decir, pagados, es decir, paga Él y nosotros somos libres. Eso se llama justificación. Justificados, quedó la balanza inclinada, nivelada, porque éramos pecadores, estábamos así, desbalanceados, pero cuando Cristo paga por esos errores, entonces estamos niveladitos. Eso se llama justificación en el tiempo bíblico, que alguien pagó la deuda del pecado y quedamos alineaditos y quedamos totalmente inocentes, sanos y libres para ahora sí comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Una nueva vida, ahora con el espíritu renovado en Cristo, que es esta parte que estamos representando aquí en la circunferencia del espíritu. Y por eso es que las personas ahora sí empiezan a cambiar hábitos, a cambiar convicciones, a cambiar costumbres, cosas de la crianza. ¿Por qué? Porque ya Dios viene a morar en su vida por el Espíritu Santo, que empieza a guiar a esta persona a través del Espíritu renovado en Cristo, que es en la dimensión número 1 que estamos trabajando y profundizando en ella. ¿Y qué funciones tiene ese espíritu que ahora tengo en Cristo Jesús? Ese espíritu renovado por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora me ha sido dada una conciencia que tengo que reeducar, una comunión que tengo que desarrollar y una convicción que tengo que tener en las cosas de Dios. ¿En convicción en qué? En que Dios lo debemos reconocer en nuestra vida, que Él es nuestra ayuda y que además está activa en nosotros la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa es la convicción, esa es la certeza de que Dios lo podemos percibir aunque no lo vemos. Entonces mire que todo eso está en el espíritu, en la dimensión del ser el espíritu, y eso es lo que hemos venido desarrollando. Entonces esta es la primera dimensión que hemos estado trabajando y desarrollando, porque el texto bíblico que vimos en Génesis 1, 26, 27 y el capítulo 2 y 7 del Génesis, el origen, el diseño de Dios para el ser humano es ese: un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo, lo externo. ¿Listo? Entonces recuerde, somos un espíritu, aquí está la identidad del Hijo de Dios, somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Entonces lo primero, el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Primero trabaja en el espíritu que le concede, viene de Él. El espíritu fue dado, no se olvide, el alma fue creada a imagen y semejanza de Dios, y el cuerpo fue formado, la parte externa y física, el cuerpo fue formado porque de la tierra fue tomado. Por eso dice: al polvo eres y al polvo volverás. Pero fue después de que Adán y Eva pecaron, porque antes el cuerpo no se deterioraba, no se envejecía, no se enfermaba, pero cuando el hombre peca, viene toda la destrucción automática a la vida del hombre y a todo lo creado. Y el pecado es el origen del sufrimiento, es la transgresión de todas las leyes espirituales de Dios y trajo consigo la maldición generacional. ¿Listo? Pero en Cristo Jesús alcanzaremos la bendición generacional. Entonces ya de manera personal, el que tiene un encuentro con Cristo Jesús puede disfrutar del reino de los cielos y de su justicia. Seguimos adelante con este resumen. Entonces no se olvide que estamos estudiando la dimensión del ser, el espíritu. Después que terminemos este estudio,
pasaremos al alma. Recuerde que el alma es el asiento de las emociones, los pensamientos, la mente y la voluntad, la capacidad de decidir. Vamos a estar estudiando en esa dimensión, que es la que hay que sanar, que es la que hay que permitir que Dios, Jesucristo, venga a sanarla, a libertar esos quebrantos del corazón y también venga a transformarla. Y el cuerpo, la dimensión física externa del ser, el cuerpo donde están todos los miembros que nos constituyen, los brazos, las manos, los codos, todo, la cabeza, las rodillas, los pies, donde está toda la parte física y exterior del ser, que nos sirve para nosotros estar en este mundo, caminar en este mundo, desarrollar cosas en este mundo, y es el imperio de los sentidos, la capacidad de ver, oír, de gustar, de oler, de palpar. Bueno, todo eso está en el cuerpo, que también lo vamos a compartir. Entonces ahí está esa parte en resumen de lo que es las dimensiones del ser, y empezamos a conocer de esa forma a Dios como nuestro Padre. Bueno, entonces ya profundizando en las funciones, necesidades y dificultades que ya vimos hasta el día de hoy, de la dimensión del ser, el espíritu, que nos fue dado por Dios como ¿qué? Como provisión de Dios como Padre. Se lo voy a volver a repetir porque son preguntas elementales, pero que son fundamentales en su conocimiento y en mi conocimiento. El espíritu fue dado de parte de Dios nuestro Padre como una provisión, como algo donde a Dios le nació, donde tomó la iniciativa para hacer algo por el hombre que había pecado y que estaba perdido sin eso. Entonces él creó una provisión, una justificación para que el hombre sea reconciliado con Dios. Entonces Dios como Padre nos dio el espíritu renovado en Cristo, nos ha dado. Recuerde, el espíritu fue dado por Dios nuestro Padre como provisión de salvación y justificación de nuestra vida. ¿Entendido? Bueno, recuerda que la dimensión del ser, el espíritu, es una dimensión inmaterial, es decir, que no es visible al ojo humano, es una dimensión inmaterial donde habitan las facultades que nos permiten percibir, sentir verdaderamente, percibir el mundo espiritual, haciéndonos conscientes de Dios nuestro Padre y de sus manifestaciones, de su reino y de su gloria. Bueno, seguimos adelante. Hemos visto entonces las funciones de la dimensión del ser, el espíritu, que es nuestra provisión, nuestra justificación, es decir, fuimos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz, y es nuestra provisión de salvación, nació en el amor de Dios el Padre. Entonces dice que esas funciones son la convicción, la conciencia y la comunión. Lo hemos estudiado, lo hemos repetido, ustedes ya creo que se lo han aprendido. ¿Cuáles son las funciones de la dimensión del ser, el espíritu? ¿Para qué me sirve a mí el espíritu que Dios me dio? ¿Para qué me sirve eso a mí? Para darte convicción, que percibas la presencia de Dios, que confíes en Él y tengas seguridad en Él de todas las cosas. Una conciencia que tenés que reeducar conforme a la palabra de Dios para que sea prosperado tu camino, y una comunión, una comunicación, una intimidad, un relacionamiento con Dios como Padre, ¿sí? En esa comunión, en esa intimidad, en esa relación personal con Dios. Esta dimensión te sirve para eso, para que tengas una correcta relación personal con Dios. Listo. Seguimos adelante. Vamos ahora sí, porque ya hemos visto las necesidades y hemos visto las dificultades, y todos los que quieran volver a estudiar pueden ver los videos. Entre otras cosas, les agradezco a todos los compañeros que han estado mandando el resumen, aquellos compañeros que no han podido conectarse en alguna clase, tienen la necesidad de verse la grabación y poder enviar al coordinador que le ha sido asignado el resumen. En un audio de WhatsApp, usted le explica lo que recibió de esa enseñanza, de esa correspondiente enseñanza, pero debe mandar el audio para que nosotros podamos validar su asistencia y continuidad en el proceso de formación. No lo deje de hacer. Le agradecemos a todos los que ya a la fecha se están colocando al día, que están enviando su audio. Eso es
importantísimo en nuestra capacitación personal. Bueno, los que no lo hayan hecho, háganle. Escúchense la grabación de la clase que no vinieron o de la enseñanza que no vinieron. Están ahí en YouTube, en el canal de la Fundación, y pueden enviar el resumen en un audio, lo que entendieron, lo que Dios les habló, lo que aprendieron. Ahí en 5 minuticos, usted le habla en ese audio al coordinador respectivo y él está en la tarea de quitarle esa falta y ponerle y validarle su asistencia. Listo, seguimos. Ejercicios funcionales para vivir en el espíritu, para fortalecer esa dimensión del ser, el espíritu. Recuerde que necesitamos fortalecer esa dimensión. ¿Y cuál es esa primera, por decirlo así, esa primera función, ese primer ejercicio que nos fortalece en el camino del Señor, en el conocimiento del Señor, en nuestra relación con Dios? Es la oración. Dice orar siempre. Y aquí empezamos como a destruir unas fortalezas, unas ideas y patrones de pensamiento que teníamos desde la crianza o en la cultura o desde tiempo atrás. Y son 3 cosas que hay que destruir. Pero ¿cuáles son las 3 que nos ofrece la Biblia y que se opone a la cultura humana? La cultura humana dice que no debemos hablar solos, que no hay que hablar solo, entonces por eso no hay que orar, porque no podemos hablar solo. Esa es la primera fortaleza que puso Satanás en el hombre para alejar al hombre de Dios. Entonces le dijo que no había que orar era hablar solo, y hablar solo eso es para los locos. Entonces de alguna manera eso es lo que se venía trabajando en la cultura. Segunda cosa, que no había que ayunar, que el ayuno era aguantar hambre. Entonces, que no había que ayunar porque si Dios nos dio la comida, entonces había que comer todo lo que se pudiera. Y decían, no hay que ayunar porque eso es aguantar hambre. Esa segunda fortaleza que puso Satanás en el pensamiento de las personas y de la cultura para que no tuvieran intimidad con Dios. Entonces, por eso es que hay que ver cada una bíblicamente para que sepamos qué es y por qué es tan importante dentro de nuestra relación con Dios. Y finalmente, la lectura de la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras como tercer ejercicio funcional para fortalecer el espíritu, porque al escudriñar la escritura viene el conocimiento de Dios. Estudiar, así como estamos estudiando los versículos, eso es escudriñar la escritura. Pero ¿qué nos dijo el mundo? ¿Qué nos dijo la cultura? ¿Qué nos dijeron las tradiciones? No estudie la Biblia porque se vuelve loco. No estudie la Biblia porque se vuelve loco. Eso es lo que nos habían enseñado nuestros antepasados. Mire cómo se venía trayendo unas fortalezas mentales que es Satanás en los pensamientos de las personas para alejarlos de Dios, para no dejarlos tener una relación, una comunión. Entonces de la oración se dijo que no oraran porque se volvían locos. Del ayuno les dijo que no aguantaran hambre porque la comida la dio Dios. Entonces, que eso no era espiritual. Cristo ayunaba, ¿sí o no? Nos dio ejemplo. Cristo oraba siempre, en todo momento, nos dio ejemplo. Y Cristo leía las escrituras y enseñaba las escrituras y nos dio ejemplo. Pero el mundo dice que el que lee la Biblia se vuelve loco. Eso ha estado en el pasado siempre. Y entonces todo eso alejó al hombre de Dios. Entonces vamos a romper toda esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, orar siempre es una necesidad. Así como el cuerpo necesita comer y alimentarse 3-4 veces al día, así el espíritu, recuerden la dimensión que estamos, en la dimensión del ser, el espíritu. Entonces, el espíritu, que es mi dimensión, que ahora estoy estrenando en Cristo Jesús, entonces el espíritu necesita ser fortalecido. ¿Y con qué lo fortalecemos? ¿Con qué él mantiene óptimo para estar en relación personal con Dios? A través de la oración. Ahí está en pantalla. Entonces vamos ahora sí a profundizar lo que dejamos visto hace 8 días. Dice Lucas 18, en el nombre del Señor Jesús, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Ojo, la necesidad, lo que les decía, algo que es indispensable, que es importantísimo, que es clave para la vida en el espíritu. La necesidad de orar siempre. Mire que no dice algunas veces, no dice que de vez en cuando, sino siempre. Y lo mejor, no desmayar. La oración debe de ser perseverante. La oración debe de ser, por decirlo así, intensa. La oración necesita ser llena de fe,
de convicción. Por eso le puse ahí las 3 funciones del Espíritu. ¿Qué necesita la oración? Hombre, necesita esta convicción, necesita esta conciencia y necesita esta comunión. Porque la oración me activa las armas espirituales. Las armas espirituales me activa mi comunión con Dios, mi intimidad, mi relacionamiento con Dios. Entonces es una necesidad. ¿Qué es la oración? Una necesidad, así como el cuerpo necesita comer, como necesita bañar, ser lavado, aseado, así como el cuerpo necesita ser fortalecido, cuidado, así también el espíritu. Es muy importante que nosotros lo fortalezcamos y lo llenemos en oración de la presencia de Dios, del Espíritu del Señor. Lucas 21:26, ahí está en pantalla, estoy leyendo de la pantalla, dice, velad, velad es vigilar, cuide, haga algo para que usted no se distraiga de eso, pues en todo tiempo, ¿cuándo? En todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Aquí le quiero aclarar algo. Cuando la palabra de Dios me dice que ore siempre, no está diciendo, y eso ha sido interpretado mal y mal enseñado, porque nos apartamos del concepto bíblico, cuando uno dice que no, que como hay que orar siempre, entonces no hay que trabajar más. Eso es equivocado. No, aquí la palabra nos está diciendo que su relación con Dios debe de ser constante mientras usted vive, mientras usted desarrolla sus actividades. En algún momento que tenga un espacio para pensar, usted puede hablarle a Dios, Señor, dame entendimiento para desarrollar esta labor. Señor, ayúdame para que yo pueda hacer este aseo, si estoy haciendo los quehaceres, que pueda hacer este aseo de manera óptima, pero que también me rinda el día. Yo puedo decirle eso a Dios, puedo estar en ese relacionamiento con Dios. Entonces, eso es oración. No necesariamente yo me tengo que apartar y dejar de trabajar y dejar cosas que porque es que voy a orar. No, hay un tiempo que usted puede separar para Dios, un tiempo de oración íntimo y privado. Y hay otro tiempo de oración que es congregacional, que es con todos los demás cuando nos reunimos en una congregación, en un lugar o virtualmente con algunas personas y nos reunimos en su nombre para orar. Así estaba en el versículo de reflexión inicial, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa al Padre, entonces ahí está Él en medio de ellos. Entonces mire que hay oración congregacional de grupo y hay oración privada y consagrada, pero también hay oración todo el tiempo. Es una oración de todo el tiempo. Entonces la oración siempre debe estar aún en las cosas que hacemos. Antes de empezar a trabajar, Señor, bendice la obra de mis manos, que podamos prestar un servicio excelente para que la comunidad sea bendecida con todo lo que emprenda. Dame el corazón lleno de amor para atender el público, si es que voy a atender público. Dame ese amor necesario para tener paciencia con las personas en sus diferentes humores. Así yo puedo orar todo el tiempo sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de trabajar. Antes la oración me va a ayudar a que mi trabajo esté en las manos de Dios, que todo lo que haga sea para su gloria, esté lleno con amor, lleno de excelencia, y eso me va a traer prosperidad. Sigue diciendo, en todo tiempo orando. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que además, mientras estamos ahí en la oración, una de las cosas que tenemos que tener presente es que la oración es incesante, ella no se termina. Es decir, que yo durante el día, apenas me den un espacio, si voy en el mío, si voy en el medio de transporte, voy hablando con el Señor, qué me pasó, cómo me siento, cómo me fue hoy, qué no salió, qué sí salió. Te doy gracias, Señor. Gracias por estas cosas que se dieron, gracias porque estas cosas que no se dieron o que se hicieron mal, gracias porque ellas aprendimos y las cosas que se hicieron bien se hicieron para tu gloria. Mire que todo eso, no necesito encerrarme en un cuarto para yo empezar a hablar así, nos ayudó muchísimo el tiempo del tapabocas. En mi caso, el tiempo del tapabocas me ayudó mucho porque en el bus uno podía ir orando. Sin tapabocas uno lo ven hablando
o moviéndolo, piensan que uno está hablando solo, porque es la cultura del mundo. No entienden que usted está orando, no entienden, no piensan que se volvió loco porque está hablando solo. Esa es la cultura del mundo, de los que no conocen nada de las cosas de Dios, ni de la palabra. Pero usted puede ir orando en voz baja, no tiene necesidad de orar, gritando o para que lo vean, no, es algo íntimo suyo. Puede orar de tal manera que usted se escuche o que usted pueda entender lo que está diciendo, puede ir orando siempre. Entonces es algo que tenemos que cambiar, reeducar la conciencia para poder ejercerlo, para poder aplicarlo en nuestra vida. Bueno, orar sin cesar y no desmayar. Ore por sus hijos, por sus hijas, están durmiendo, impóngale manos, bendígalos, ahí suavecito, que no los vaya a despertar, pero bendiga su día antes de que vayan a la escuela, a la guardería, bendígalos en el nombre de Jesús, dígales que van a ser los mejores profesionales que va a producir Santiago de Cali, Colombia, que donde quiera que ellos vayan, la gloria de Dios se manifieste en ellos, van a ser profesores de universidades, van a ser decanos, van a ser empresarios. Empieza a declarar palabras sobre ellos y sus ojos verán cómo lo que usted en tiempo atrás profetizó, oró y declaró sobre las personas, eso se va a ir desarrollando. No se deje engañar de la cultura, porque la cultura siempre te enseñaba era a declarar lo malo de las personas, que tan desordenado, que no hace nada, que perezoso. No, ahora que conocemos de Dios y sabemos que la palabra y la oración tiene poder, ahora le vamos a enseñar, vamos a declarar sobre ese hijo que es perezoso: hijo, usted va a ser el hombre más activo sobre la faz de la tierra. Usted, a pesar de lo que está viviendo hoy, ese no es su destino. Su destino es una persona emprendedora, una persona que es excelente, que gestiona, que es diligente, que avanza, y usted empieza a declarar sobre ese hijo, sobre esa hija, sobre ese familiar. Eso se llama fe, eso se llama convicción de que Dios va a hacer algo por esa persona. Entonces empiece a declarar palabra de bendición y no de muerte. Enterados hasta ahí. Seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. O algún aporte, también lo puede hacer. Mateo 6. Ahora sí entramos nuevamente en el Padre Nuestro. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Ojo con esa palabra aposento, porque aquí está hablando de una oración privada. En el Padre Nuestro, Cristo le estaba enseñando a la gente a orar de una manera privada. Por eso habla de un aposento. ¿Qué es un aposento? Es un lugar privado, es una cámara interna de una casa. Es decir, en un cuarto o en su alcoba, como quiera llamarle. Y dice que cuando uno ore, la palabra oración es súplica, adorar a Dios, pedir, rogativa, peticiones, comunión. Me gusta ese concepto. Medio de comunicación mediante la cual se activan las armas espirituales poderosas en Dios, medio de relacionamiento con Dios, la oración. Entonces hay una oración, recuerde, que es pública en la congregación o con un grupo de personas, virtual. Hay otra oración que es privada en su cuarto o en un lugar donde esté usted y Dios solitos. Y otra oración que es durante todo el tiempo, durante el día a día. ¿Listo? Bueno, entonces dice que cerrada la puerta, esta es una oración privada, íntima, cerrada la puerta. Ora a tu Padre, ora a tu Padre. ¿Quién es el Padre aquí? Está hablando de que el Padre es el que está en los cielos. Por eso dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero dice que también, ahora que empieza el Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí está como conectadito. Entonces el Padre es un patriarca, alguien que da origen a una familia, a una comunidad, que la diseña, que la engendra. Pero este Padre celestial es un proveedor, un protector y es una autoridad. Es un padre de familia, tengo el concepto aquí, es una autoridad cabeza, un padre de familia que por su creatividad, su reino, su poder, su gloria, su experiencia y su sabiduría es respetado, es reverenciado por un grupo familiar o por una comunidad en los cuales se goza de su autoridad. Ese es el concepto del Padre en este contexto. Padre que está en lo secreto. La palabra secreto es muy importante que la miremos porque es un lugar privado.
un lugar íntimo, un lugar que está escondido, es decir, donde no hay distracción, es decir, donde nadie te puede distraer o ponerte a hacer otra cosa. No, es un lugar y un momento, lugar y momento consagrado, es decir, dedicado, es decir, donde usted y el Padre estén a solas, allí. Usted puede orar con su familia, hay oración grupal con su familia, pero debe haber una oración íntima y personal también, y durante el camino. Dice entonces, tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre que está en lo secreto, a Él debemos orar en lo íntimo, y todo lo que oremos en lo íntimo, Dios nos va a recompensar de tal manera que eso se va a ver afuera, se va a ver en nuestra forma de vida. Las bendiciones se van a notar en lo público. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que pasa en lo íntimo es el resultado del origen, de su intimidad con Dios en lo público. Entonces, ya en lo público es el resultado de lo íntimo. ¿Listo? Bueno, es un muy buen principio. Sigue diciendo allí Mateo 6, versículos 7 al 8, porque estamos leyendo el pasaje del Padre Nuestro. Así comienza el Padre Nuestro, con todos estos detalles que hay que tener en cuenta. Ojo con eso. Y orando, no uséis. No uséis es un mandamiento de no hacer, no usar, no lo haga. Le está diciendo, no lo haga. Este verso 7. Vanas, pasajeras, emocionales, pasajeras repeticiones, cosas que uno empieza a repetir y a repetir y a repetir, y uno cree que por repetirlas, entonces se le va a conceder algo que porque repitió muchas veces. No, eso es cerrado. Entonces, ojo, no use vanas repeticiones, no use charlas, no use repetición tediosamente, es decir, falta de interés. No haga la oración como que porque le tocó, como porque no dejar, y entonces que me obligaron a orar, entonces, que estoy desanimado y no quiero orar. Esa oración no la haga, porque eso hace parte de las vanas repeticiones. Todo eso hace parte del estado de la persona. Dice, como los gentiles, a los gentiles son los que no son del pueblo de Dios y que andan separados de Dios en este contexto, es decir, los que no eran judíos, como los gentiles, pero ahora todos los gentiles que no somos parte del pueblo de Israel, también ya hemos sido llamados a su gloria y excelencia, al conocimiento de Dios, que dice que piensan que por su palabrería, es decir, por la mucha abundancia de lo que dicen, su elocuencia y las cosas bonitas que pueden decir. Usted no ha escuchado que esa oración tan bonita. No, esa oración bonita no hay en el reino de los cielos. Lo importante es que estemos reconciliados con Dios, que hayamos nacido de nuevo. Eso es lo más importante para que nos puedan escuchar en el cielo. Entonces dice, por su palabrería, creen que por su palabrería, piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues semejantes son a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ojo con eso. No es necesario repetir y repetir, no es necesario que la oración sea bonita, no, lo que es necesario es que usted le abra su corazón a Dios. Esa es la mejor manera de orar, que haya un corazón sincero cuando usted vaya a orar. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su reclamo? Póngaselo a Dios, que Dios le va a ayudar, le va a sanar, le va a traer paz en ese lugar íntimo de relación con Dios. Entonces dice, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, mas sin embargo, usted y yo a veces nos preocupamos por esas necesidades y se las ponemos delante de Él. Lo más importante es la relación personal con Dios, y ahí viene Él a suplir todas nuestras necesidades primarias. Recordemos, ¿cuáles son las necesidades primarias? La provisión, que es precisamente la justificación, provisión, protección y autoridad. ¿Cuáles son las necesidades primarias de un ser humano que necesita un padre? Provisión, protección y autoridad. Eso es lo que Dios como Padre nos ha venido a dar: provisión, protección y autoridad. Él sabe cuáles son esas necesidades, que son provisión, protección y autoridad, y esas son las necesidades de las cuales está hablando aquí la palabra. Antes que vosotros la pidáis, esas necesidades son provisión, protección y autoridad. Bueno, seguimos adelante.
Dice Mateo 6:9, vosotros pues, ahora sí está hablando Cristo y les va a enseñar el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. Bueno, vamos a tener esa intimidad con Dios de esta manera. Les va a explicar una forma. Él les va a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Un ejemplo. Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Mire que, ¿a quién se dirige la oración? Al Padre, ¿cierto? ¿Qué hacemos orando nosotros a otras cosas? A santos y a otras cosas que nos enseñó la religión tradicional y la tradición de nuestros padres y nuestras costumbres. Están alejados de la palabra de Dios porque hay un solo Dios que es el Padre que está en el cielo, y el Padre y el Hijo son uno, recuerde. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces Padre nuestro, quiere decir que Cristo hizo a su Padre de manera personal, lo empezó a conocer de manera personal, que está en un lugar. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde debe estar nuestra fe? ¿Dónde debe estar dirigida nuestra fe? Hombre, tiene que estar en el lugar secreto, porque los cielos es un lugar donde podemos ir por la fe, la certeza y la convicción a ese mundo espiritual que está en los cielos. Allá no podemos no puede ir sino el alma que ha sido justificada, obediente, sana y limpia, y que ha vivido esa alma en el espíritu para poder llegar al cielo. Entonces hay que vivir en el espíritu para poder que toquemos el cielo verdaderamente y que la oración sea eficaz y produzca resultados acá en la tierra. Entonces, teniendo claro de que Dios es nuestro Padre y que Él está en los cielos, eso va a romper cualquier fortaleza de que adoremos una imagen, una escultura y incurramos en idolatría. Aquí nos vamos a detener un poco, y es que aquí es uno de los pecados más grandes que tiene el hombre, y está en la carta a los Romanos, capítulo 1. Esta es la carta que le envió el apóstol Pablo a los romanos en Roma, Italia. Romanos capítulo 1, versículo 18 y 32, y aquí los amonesta. Dice en el verso 18, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se muestra. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Dónde está Dios? Desde el cielo está Dios Padre Todopoderoso, y Cristo está sentado a su diestra. Bueno, contra toda impiedad, contra todo lo que es contrario a la piedad, a toda impiedad e injusticia, ¿de quiénes? De los hombres, hablando de todos, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Claro, cuando uno empieza a adorar una imagen, una escultura, un escapulario, lo que usted quiera decirme, una fotografía, una persona aquí en la tierra, cuando hacemos eso, detenemos con esa injusticia, con esas mentiras, con esa vana manera de vivir de los terrenales, de la costumbre y la cultura alejada de Dios. Entonces detenemos la verdad de la palabra de Dios con la mentira, adorando y dando culto y adoración a cosas creadas antes que al Creador, el cual es bendito para siempre, dice la Escritura. Nosotros tenemos que adorar al Creador, al diseñador de todo, no a las criaturas. Es muy diferente. La idolatría, ¿dónde está? En adorar lo creado, en venerar lo creado, las cosas creadas. Entonces, muy importante ese tema allí de a quién se dirige la oración y por qué incurrimos en idolatría. Sigue diciendo el verso 19, porque lo que de Dios se conoce, ojo, lo que conocemos, conocimiento de Dios, es manifiesto. ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Dice aquí que Dios se lo manifestó. Él toma la iniciativa de darse a conocer. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles, las cosas que no se ven de Dios, ojo, dice su eterno poder y deidad. ¿De qué está hablando ahí? Cosas invisibles que no se pueden ver, que son espirituales. Y dice su eterno poder y deidad, autoridad, realeza. Dice, se hacen claramente visibles. ¿Cómo puedo ver algo que no se ve? Aquí nos va a explicar. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el Génesis, desde el origen, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Bueno, entonces podemos conocer a Dios en los paisajes, en el planeta, en la tierra, en todo lo que vemos a nuestro alrededor, nosotros mismos que somos creación de Dios. Esa es la evidencia de que Dios, extraordinario, diseñador de todo lo que existe, esa es la evidencia de que Él se ha manifestado
a toda la humanidad. Esa es la forma de mostrarse a través de todo lo que él creó. Lo que se aparte de allí nos lleva a incurrir en idolatría porque está en la verdad, lo que está en la palabra de Dios. Sigue diciendo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando de todos los hombres. La gente no va a tener excusa, es que yo nunca vi a Dios, por eso no creí en él, no lo vi. Aquí Dios está diciendo, vea, es que usted no necesitaba ver a Dios, porque él se revela desde el cielo por medio de su poder y deidad en las cosas creadas, en las cosas que diseñó, en todo lo que hizo para el ser humano, aquí en la tierra y en el universo entero, la creación de todo el sistema solar. Entonces, ojo con eso, no van a tener excusa y no van a poder decir, es que yo no conozco a Dios, yo no lo vi, no lo conozco, no. No van a tener excusa, nos dice ahí la palabra. Sigue diciendo Romanos allí, el verso 21, estamos en el capítulo 1. Dice, pues habiendo conocido a Dios, tiempo pasado, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué conocimos a Dios? Por todo lo que él creó. No le glorificaron, es decir, no le honramos, no quisimos tener relación con él, no quisimos conocer sus mandamientos, su palabra. Entonces sigue diciendo, no le glorificaron como a Dios, es decir, como diseñador y padre de todos los creados, ni le dieron gracias. Éramos ingratos porque no le conocíamos, como no lo veíamos, entonces no teníamos relación con él. Pero ese es un error, falta de conocimiento. ¿Cuál es uno de los pecados más grandes que ha cometido el ser humano? Es la falta de conocimiento de Dios, del Creador. Ojo con eso. Sino que se envanecieron, es decir, se volvieron necios, se volvieron tercos. ¿En sus qué? En sus propios razonamientos. Perdón, en su propia manera de pensar. Y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas. ¿Sí ve todo lo que empezó a pasar cuando uno se aparta del conocimiento de Dios? Se envanece en su razonamiento. Cree que su inteligencia y que lo hizo rico, quizá que lo llenó de bienes, cree que lo va a salvar y resulta que lo que pasa es que se envaneció. Claro, puede tener mucho estudio, muchos bienes, pero su propio razonamiento lo llevó a ser de pronto ateo, incrédulo, autodependiente, y todo eso lo alejó, toda su riqueza lo alejó de las cosas de Dios. Aunque las riquezas no son pecado, si te alejan de Dios, sí hay un problema ahí. Pero si tenés las riquezas por el conocimiento de Dios, entonces es una bendición total y Dios nos las va a permitir disfrutar en esta tierra. Listo. Entonces el razonamiento es uno de los motivos donde el hombre se envanece y es alejado de Dios. Ojo con eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios, lo que les decía. Verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ojo, que empezamos a darle gloria a las cosas creadas. ¿Qué está diciendo ahí? Semejanza de imagen de hombre, a esculturas, estatuas, escapularios, rosarios, mejor dicho, todo lo que usted quiera que haya creado el hombre, corruptibles, de aves, pájaros, de cuadrúpedos y reptiles cuadrúpedos, animales de cuatro patas. Ustedes ven que ya los animalitos los quieren más que a un familiar, un perrito, una perrita, es más amada que hasta un propio familiar, que un papá, que una madre. Eso hace parte de esa forma de idolatría, es lo que está hablando la palabra, y de reptiles, de cuadrúpedos, como hacían los antiguos. Listo. Romanos capítulo 1 sigue el versículo 24, por lo cual también Dios, todo tiene una consecuencia en el espíritu que se ve manifestada en lo físico. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, recuerde la concupiscencia, capacidad de pecar o expectativa por lo prohibido, los deseos y las pasiones, la seducción, lo llevó en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí vemos que el pecado de idolatría lleva a que el hombre peque en todo lo que tiene que ver con el área sexual. La idolatría lleva al pecado sexual. Eso es lo que nos quiere decir aquí la palabra. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cuando creemos en nuestra propia cultura y en nuestra propia tradición, cambiamos lo que Dios dice por lo que nosotros pensamos. Ojo con eso. Honrando y dando culto, honrando
y dándole gloria a las criaturas, a lo creado, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Que el que está en los cielos, lo que les decía ahora, cambiamos el glorificar a Dios el Padre que está en el cielo por honrar aquí todo lo creado, cuando el primero es Él, que nos dio todo lo que tenemos acá abajo. Entonces, Él debe de ser el primero. Y hasta allí, compañeros, vamos a dejar para dentro de 8 días, Dios mediante, Mateo 6:10. Aquí en esta diapositiva vamos a seguir trabajando en el Padre Nuestro. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Esta frase es supremamente importante porque en el cielo nos están dando ejemplo. En el cielo los ángeles, las huestes están obedeciendo a Dios de una manera extraordinaria. Entonces Él pone de ejemplo el cielo como marco de referencia para que aquí también en la tierra se haga su voluntad, para que el hombre también haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Entonces le voy a explicar eso más a profundidad. El Padre Nuestro lo seguimos estudiando. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? No le dé pena, no le dé miedo. Estamos para servirle y para compartir con todos los hermanos. Hasta ahí vamos a dejar. Esperemos a ver si hay alguien allí que quiera intervenir. Un momento, mientras busco la diapositiva de despedida. Entonces le doy la palabra a mi hermana Paola Victoria para que nos despida en oración. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por estar allí siempre atentos y sigamos en este proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, compañera Paola. Muy buenas noches, gloria a Dios por esta enseñanza que hemos tenido por medio del compañero Cristian. Y bueno, nos despedimos en esta noche con esta hermosa reflexión y conclusión final a través de la palabra de Dios que nos enseña en Juan 12:26. Comprometerse con Jesús es servir a los demás con amor. Esto es una invitación que nos realiza nuestro Señor Jesús a que sirvamos activamente y comprometidos a ayudar a los demás. ¿Y qué significa servir? El servir va enfocado al ayudar en las obras sociales, a ofrecer esa ayuda. Y nosotros, como miembros de este equipo de voluntariado, vamos a hacer ese instrumento de nuestro Señor Jesús, a ser esos servidores, como nos lo ha enseñado el mejor maestro que tenemos, a servir en esta tierra como lo hizo Él también. Seamos guiados a través de su Santo Espíritu y por esta enseñanza que nos están dando cada día en estas reuniones que tenemos. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Y bueno, despedimos esta noche con oración. Bendito Dios y Padre de toda la gloria, te damos gracias, Señor, porque cada día nos instruyes en tu palabra. Te damos gracias por todos los que están aquí conectados, Señor, con esa disposición de su corazón, de querer avanzar, de aprender, Señor, de ser guiados por tu misericordia y gracias, Señor. Gracias, Señor, por los que nos siguen en las redes sociales, por los que no se pudieron conectar, Señor. Sabemos que se van a actualizar en las clases faltantes, Señor, porque cada uno estamos siendo utilizados como ese instrumento tuyo, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a hacer esa obra tan hermosa, Señor, de ser esos siervos, de ayudar a los demás, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estamos siendo utilizados por ti, porque tú has puesto en nuestro corazón esa disposición de querer hacer esta obra social, de ayudar a los demás, Señor. Bendice esta hermosa fundación, la hermosa fundación de Dios, que sea llena de tu santa gloria, Señor. Gracias a cada uno por los presentes, por esa disposición, por esa atención, por siempre estar ahí pendientes y conectados. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a ustedes, a todas sus familias, y nos vemos entre 8 días. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias.